Todo empezó con una apuesta audaz, una apuesta que pudo haber llevado a Boeing a la quiebra. El CEO de Pan Am entró en sus oficinas con una petición imposible: «Constrúyeme un avión que lleve a 400 personas a través del Atlántico, sin escalas». No existía nada parecido. Boeing tendría que desarrollar nuevas tecnologías a una escala nunca vista, levantar la fábrica más grande del mundo solo para ensamblarlo y jugárselo todo con la corazonada de que la gente realmente quería volar de esa manera. Boeing dijo que sí. Hoy se han construido 1.574 de estos aviones. Han transportado entre 6 y 7 mil millones de pasajeros, según estimaciones. Han volado para aerolíneas en 6 continentes. Este gigante de 4 motores no solo cumplió la exigencia imposible de Pan Am, se convirtió en el símbolo de cómo cruzamos océanos. Esta es la historia de una apuesta de alto riesgo, de un todo o nada a un avión que remodeló el comercio global. Así fue como Boeing construyó el jet que lo cambió todo. Volvamos a 1965 y los viajes en avión no se parecen en nada a los de hoy. Volar era caro, exclusivo. Un billete transatlántico costaba el equivalente a meses de sueldo para un trabajador promedio. Los aeropuertos eran pequeños, los aviones más pequeños. El Boeing 707 había revolucionado los vuelos a reacción a finales de los 50, pero aún así solo llevaba unos 140 pasajeros. Las rutas de largo alcance implicaban varias paradas para repostar. De Nueva York a Tokio había que aterrizar en Alaska. De Londres a Sydney se tardaba 3 días con escalas nocturnas. Las aerolíneas necesitaban algo más grande. La demanda crecía más rápido de lo que podían añadir vuelos. Los aeropuertos estaban saturados, pero nadie había descubierto cómo construir aviones más grandes sin hacerlos imposiblemente pesados, peligrosamente ineficientes o ambas cosas. Y entonces apareció Juan Trippe. Trippe dirigía Pan Am y tenía una visión que sonaba a locura: democratizar los viajes en avión, hacerlos accesibles para familias comunes, para la clase media, que volar fuera lo bastante barato como para que un profesor de Ohio pudiera permitirse ver París. Pero para eso hacía falta un avión que no existía, algo capaz de llevar el doble de pasajeros que un 707 y encima ganar dinero haciéndolo. Trippe fue a Boeing con su propuesta. Su respuesta definiría los próximos 50 años de la aviación. Pero antes había que resolver problemas que nunca se habían resuelto. La primera solución de Boeing vino de donde nadie lo esperaba: un contrato militar perdido. En 1964, Boeing compitió por un contrato militar que acabaría convirtiéndose en el programa del Lockheed C-5 Galaxy, el enorme avión de transporte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su diseño tenía un fuselaje de doble cubierta y alas montadas en alto. Perdió contra Lockheed. La mayoría de las empresas habría guardado ese trabajo en un cajón, para olvidarlo. Boeing vio una oportunidad. Cuando Juan Trippe apareció con su petición imposible, Boeing ya tenía ingenieros que entendían cómo diseñar aviones gigantes. Tenían datos de túnel de viento, tenían conceptos estructurales. La derrota del C-5 se convirtió en la base del 747. Pero Trippe no quería un transporte militar, quería un avión de pasajeros y tenía exigencias muy concretas. Unas 400 plazas, autonomía suficiente para cruzar el Atlántico sin parar. Pero Boeing también estaba desarrollando su avión supersónico, el 2707, para competir con el Concorde y el Tu-144. La genialidad de ese diseño: cargar la carga por la nariz. El problema: no puedes cargar por la nariz si la cabina estorba. Así que Boeing subió la cabina al piso de arriba, y así nació la joroba icónica del 747. Al principio solo se extendía una sección hacia atrás, lo justo para la cabina y un pequeño lounge de primera clase. Esa joroba se volvió la firma del 747. Puedes reconocer este avión desde cualquier ángulo, en cualquier parte del mundo. Lo que empezó como una solución práctica a un problema de carga terminó siendo la silueta más inconfundible de la historia de la aviación. El 747 no se suponía que fuera revolucionario, se suponía que fuera práctico, pero en el medio pasó algo.
En 1966, Boeing se comprometió con el programa 747. La empresa se endeudó hasta las cejas para financiar el desarrollo. Era un riesgo absoluto, un verdadero todo o nada, y empezó construyendo el edificio más grande del mundo, Everett, Washington. La nave principal de montaje ocupa 98,3 acres bajo un solo techo, con 472 millones de pies cúbicos de volumen. Era tan grande que podrías meter un parque temático entero dentro. Y aquí viene lo más loco. Estaban levantando la fábrica antes de que el diseño del avión estuviera siquiera cerrado. Los obreros montaban la línea de ensamblaje mientras los ingenieros todavía dibujaban el avión. Las puertas son tan gigantes que, al abrirlas, cambia la presión del aire dentro. Esto no era planificación industrial normal. Boeing le había prometido a Pan Am entregar en 1969. Joe Sutter lideró el equipo de ingeniería. A su grupo lo apodaron Los Increíbles, por lo que estaban intentando. Estos ingenieros trabajaban sin parar, literalmente, turnos de 24 horas, durmiendo en sus escritorios. La presión era brutal. La fábrica de Everett fue el momento de todo o nada de Boeing. Se gastaron decenas de millones de dólares en infraestructura para un avión que solo existía en papel. Si el 747 fracasaba, esa fábrica se convertiría en el monumento más caro a la soberbia en la historia industrial. Y no fracasó. La fábrica de Everett acabaría produciendo no solo el 747, sino también el 767, 777 y 787. También albergará una línea de ensamblaje del 737 MAX. Sigue siendo el edificio más grande del mundo por volumen. Todo porque Boeing apostó todo por un avión que todavía no existía. Quita el marketing, las libreas, las marcas de las aerolíneas y lo que queda es esto. Un avión que representó uno de los retos de ingeniería más completos en la historia de la aviación comercial. El 747 no fue revolucionario por un solo gran avance. Fue revolucionario por todo, a la vez. Empecemos por el fuselaje. ¿Cómo haces un tubo lo bastante ancho como para que unas 400 personas realmente vuelen? El fuselaje tenía que medir unos 20 pies de ancho. Eso no tenía precedentes. Configuración de doble pasillo, 3 asientos a cada lado y 2 pasillos en medio. Lograr que un cilindro así de grande fuera eficiente aerodinámicamente obligó a replantear todo sobre la estructura del avión. Boeing usó aleaciones de aluminio avanzadas y paneles de piel más gruesos colocados estratégicamente para aguantar el esfuerzo. Cada remache cuenta, porque esto pesa 3/4 millón de libras al despegue. Las alas son una hazaña de ingeniería. Flechadas 37,5 grados con dispositivos hipersustentadores complejos. Slats en el borde de ataque y flaps de triple ranura en el borde de salida. Esto permite que el 747 despegue y aterrice a velocidades razonables pese a su peso. Las variantes clásicas tienen una envergadura de 195 pies 8 pulgadas. El 747-400 se va a 211 pies 5 pulgadas con extensiones alares, y el 747-8 llega a 224 pies 7 pulgadas. Pero la verdadera genialidad está en la estructura. El cajón alar, el componente estructural principal, es un conjunto enorme armado con revestimientos, largueros y costillas, que abarca todo el ancho del fuselaje. Nadie había intentado algo de esta escala. El almacenamiento de combustible se convirtió en otra pesadilla. Las alas llevan varios tanques interconectados con tuberías complejas. En vuelo hay que transferir combustible entre tanques para mantener el centro de gravedad correcto. Y luego estaban los motores. No existía nada capaz de mover a esta bestia. El 747 necesitaba 4 motores, cada uno con más de 40.000 libras de empuje. Pratt & Whitney desarrolló el JT9D específicamente para este programa. Era un turbofan de alto índice de derivación, más silencioso y más potente que cualquier cosa anterior. El tren de aterrizaje tenía que repartir 735.000 libras entre 18 ruedas. 4 bogies del tren principal con 4 ruedas cada uno, más un tren de nariz con 2 ruedas. El tren de fuselaje incorpora capacidad de giro para reducir el radio de viraje. Esto permite que el 747 haga giros cerrados en calles de rodaje pensadas para aviones más pequeños. Cada sistema del 747 se replanteó desde cero. 4 sistemas hidráulicos independientes, 3 sistemas eléctricos, sistemas neumáticos para presurización y aire acondicionado. Todo tenía que funcionar a la perfección a 38.000 pies, viajando a 570 millas por hora. El 747 no solo se construyó más grande, se construyó más inteligente.
9 de febrero de 1969, Everett, Washington. El piloto de pruebas Jack Waddell empujó las palancas de potencia hacia adelante en el primer prototipo del 747. El avión avanzó pesado por la pista. 80 nudos, 100, 120. El morro se levantó. Y entonces, contra toda lógica, aquella mole se despegó del suelo. El 747 estaba volando. Pero demostrar que era seguro para llevar pasajeros, eso era otra guerra. Boeing puso en marcha uno de los programas de pruebas más brutales de la historia de la aviación. Probó las alas hasta romperlas. Los ingenieros fueron aumentando las cargas hasta que las alas se doblaron hacia arriba con ángulos extremos. Al final se dieron al 150% de la carga límite de diseño, exactamente como estaba previsto. Ese margen de seguridad quedó metido en cada vuelo. Una prueba casi acaba en desastre. Durante una prueba de rodaje a alta velocidad, el tren de morro empezó a vibrar de forma violenta. Un fenómeno llamado shimmy. Los ingenieros tuvieron que rediseñar por completo el mecanismo de dirección del tren del morro para eliminar esas oscilaciones. Luego llegaron las pruebas de flutter. El flutter es una inestabilidad aerodinámica que puede literalmente destrozar un avión. A altas velocidades, las alas pueden entrar en oscilaciones bestiales si la estructura no está bien amortiguada. Las enormes alas del 747 preocupaban. Los ingenieros instalaron acelerómetros por toda la célula y volaron a través de todo el sobre de velocidades, vigilando cualquier vibración peligrosa. El avión pasó la prueba, pero por muy poco. Los primeros vuelos de prueba sacaron a la luz problemas en la estructura de cola, pequeñas oscilaciones que obligaron a cambios de diseño. Boeing reforzó el estabilizador vertical y ajustó cómo se une el estabilizador horizontal. A pesar de los contratiempos, Boeing en general se mantuvo en plazo. En diciembre de 1969, la FAA le concedió al 747 su certificado de tipo, 15 meses desde el primer vuelo hasta la certificación. Para la época, algo inaudito en algo tan complejo. Pero la verdadera apuesta apenas estaba empezando. ...22 de enero de 1970... El vuelo 747 de Pan Am despegó del JFK de Nueva York rumbo a Heathrow, Londres. El primer vuelo comercial en 747. La era del jet acababa de entrar en la era jumbo. Fue un espectáculo mediático. Periodistas abarrotaron la cubierta superior. Corría el champán. El propio Juan Tripp iba a bordo celebrando su visión. Semanas antes, la primera dama Pat Nixon había bautizado el avión con la clásica ceremonia de romper la botella de champán. Pan Am fue el cliente de lanzamiento, pero no estuvo sola. TWA, Lufthansa, Japan Airlines y Boeing también hicieron pedidos. Y entonces llegó el golpe de realidad. Los primeros motores JT9D eran temperamentales. Los problemas de fiabilidad castigaron los primeros meses. Las aerolíneas sufrían retrasos constantes. Cambiar motores se volvió rutina. Pratt & Whitney se movió a contrarreloj para arreglarlo. Esos motores no estaban listos para el servicio comercial. Tampoco estaban listas las tripulaciones de tierra. El 747 necesitaba equipos especializados. Las pasarelas existentes se quedaban cortas. Hubo que actualizar los camiones de combustible porque los tanques del 747 tenían el triple de capacidad que los de un 707. Los sistemas de equipaje no daban abasto con ese volumen. Los aeropuertos corrieron para adaptar su infraestructura. Pero el problema más grande era otro: la economía. Las aerolíneas pidieron el 747 esperando que la demanda de pasajeros se disparara, y no pasó. A principios de los 70 llegó una caída económica, el combustible se encareció de golpe, y las aerolíneas no lograban llenar los asientos. Los factores de ocupación se desplomaron. Los vuelos operaban con pérdidas enormes. Pan Am, el mayor defensor del 747, empezó a desangrarse. Otras compañías recortaron pedidos. Las acciones de Boeing se hundieron. La empresa quedó al borde de la quiebra, pero la visión de carga de Boeing lo salvó todo. Esa puerta de carga en la nariz no era solo un plan B, fue un salvavidas. Las aerolíneas descubrieron que podían usar configuraciones combi, pasajeros adelante, carga detrás, u operar vuelos cargueros dedicados. La capacidad de carga del 747 permitía generar ingresos incluso cuando la demanda de pasajeros flojeaba. Para 1972, el 747 empezó a mostrar lo que valía. La fiabilidad de los motores mejoró.
La demanda se recuperó y las aerolíneas aprendieron a llenar esos 400 asientos bajando precios, ampliando rutas y haciendo que volar fuera accesible para mucha más gente. El 747 democratizó los viajes en avión. Los billetes en clase turista a través del Atlántico bajaron a precios que familias de clase media podían pagar. El turismo explotó. Las conexiones de negocios internacionales se multiplicaron. A mediados de los 70, el 747 ya no solo sobrevivía, dominaba. Un avión es un producto, una familia de aviones una estrategia. Boeing no se quedó con el 747-100 original, lo fueron iterando, mejorando y ampliando. El 747-200, el caballo de batalla. El 747-200 debutó en 1971. Motores más potentes, más alcance, más capacidad de combustible. Esta variante volaba más lejos y cargaba más. A las aerolíneas les encantó. Se convirtió en la columna vertebral de las flotas de largo radio durante los 70 y los 80. El 747-200 venía en varias configuraciones: pasajeros, carguero y combi, un híbrido con pasajeros delante y carga atrás. La versatilidad se volvió la seña de identidad del 747. El 747SP, alcance y rendimiento extremo. Este apareció en 1976, una versión acortada pensada para rutas ultra largas con menos pasajeros. El fuselaje era 48 pies más corto, reduciendo peso y resistencia. Podía volar sin escalas de Nueva York a Tokio, algo impensable en esa época. Aerolíneas como Pan Am y South African Airways usaron el SP para abrir nuevas rutas que se saltaban los hubs clásicos de escala, pero nunca se vendió a lo grande. Solo se construyeron 45, un producto de nicho para un mercado de nicho. El 747-300, cubierta superior extendida. El 300 llegó en 1983. La cubierta superior se alargó, creando más espacio para pasajeros. Esa joroba icónica ahora se estiraba lo suficiente como para meter más asientos y cabinas premium. El 747-300 podía llevar hasta 550 pasajeros en configuraciones de alta densidad. Swissair fue el cliente de lanzamiento. La cubierta superior extendida pasó a ser estándar en todas las variantes posteriores. El 747-400, el que lo cambió todo. Presentado en 1989, el 400 fue un salto tecnológico. Cabina de cristal, aviónica digital, operación con 2 pilotos, ya no hacía falta ingeniero de vuelo. Winglets en las puntas para reducir resistencia y mejorar la eficiencia. Motores más potentes, más alcance. El 400 podía volar más de 7.200 millas náuticas sin escalas. Londres a Sydney se volvió posible con una sola parada para repostar. Durante los 90, las aerolíneas fueron sustituyendo sus veteranos 747-200 por 747-400. Esta variante se convirtió en el 747 más vendido, 694 entregados. Dominó la aviación de largo radio durante 2 décadas. Este es el 747 que la mayoría recuerda, el que conectó al mundo en pleno pico de la globalización. El 747-8, el capítulo final. El 8 fue el último intento de Boeing por mantener a la reina vigente. Lanzado en 2005, la variante carguera entró en servicio en 2011 y la de pasajeros le siguió en 2012. Nuevos motores General Electric GNX, más silenciosos, más eficientes, más potentes, un fuselaje alargado, materiales avanzados, aerodinámica mejorada. Se convirtió en el avión comercial más largo en servicio. Pero a las aerolíneas no les interesó. Los widebodies bimotores como el 777 o el A350 ofrecían una capacidad parecida con mejor eficiencia de combustible. Solo se construyeron 155. La mayoría fueron cargueros. La versión de pasajeros, el 747-8 Intercontinental, encontró pocos compradores. Lufthansa, Korean Air y Air China fueron los principales operadores. El 747-8 era impresionante en lo tecnológico, pero llegó demasiado tarde en lo comercial. El mercado ya había pasado a otra cosa. El 747 no operaba de forma aislada. Sus competidores intentaron destronar a la reina. Algunos estuvieron cerca, ninguno lo logró. Los trimotores. El McDonnell Douglas DC-10 y el Lockheed L-1011 TriStar aparecieron a principios de los 70. Los dos eran aviones de fuselaje ancho,
Los dos llevaban más de 300 pasajeros, pero eran trimotores, 3 motores en vez de 4, un poco más pequeños, un poco menos capaces. Las aerolíneas los elegían para rutas con menos demanda, pero en rutas de largo radio y alta capacidad el 747 seguía siendo la reina. El DC-10 y el L-1011 se pelearon entre ellos hasta casi desaparecer. Lockheed se salió por completo del mercado de la aviación comercial tras el programa TreeStar. McDonnell Douglas apenas aguantó. El desafío Airbus. Airbus entró con el A300 y luego con el A310, apostando por la eficiencia de 2 motores. Pero al principio Airbus se centró en el mercado de capacidad media, evitando competir de frente con el 747. Jugada inteligente. Le permitió asentarse antes de desafiar el dominio de Boeing. Luego llegó el Airbus A340, 4 motores, largo alcance, diseñado específicamente para competir con el 747-400 en rutas de ultra largo radio. No funcionó en el mercado. El A340 era menos eficiente, llevaba menos pasajeros y no podía igualar la capacidad de carga del 747. Las aerolíneas preferían el 777 bimotor, que ofrecía un alcance similar con menos costos operativos. Airbus dejó de fabricar el A340 tras años de ventas decepcionantes. El A380, ataque directo. El Airbus A380 fue el ataque directo al trono del 747. Entró en servicio en 2007 y era más grande, 555 pasajeros en configuración estándar, hasta 853 en clase única. Doble cubierta a lo largo de todo el fuselaje, 4 motores, el avión de pasajeros más grande jamás construido. Algunas aerolíneas como Emirates lo abrazaron. El A380 ofrecía un confort y una capacidad sin rival, pero terminó siendo un desastre comercial. Los costes de desarrollo se dispararon, la producción era ineficiente, y las aerolíneas se dieron cuenta de que no necesitaban aviones de 550 asientos, necesitaban flexibilidad. Los widebodies bimotores como el 777 y el A350 podían cubrir más rutas con más frecuencias y a menor coste. Airbus paró la producción del A380 en 2021 tras construir solo 251 aviones. El 747 sobrevivió a quien quería reemplazarlo. El reemplazo de verdad. Y aquí ocurrió una ironía. El Boeing 777 fue el verdadero reemplazo del 747. Presentado en 1995, el 777 ofrecía eficiencia bimotor, largo alcance y capacidad para más de 300 pasajeros. Los números eran imposibles de ignorar. El 777 no competía directamente con el 747, eliminó la necesidad de él. Para los 2000, los aviones de 4 motores se estaban volviendo obsoletos. La eficiencia de combustible importaba más que la capacidad. Las normas CTOPS permitieron a los bimotores volar rutas que antes estaban restringidas a aviones de 3 o 4 motores. El mercado cambió. La era del 747 se estaba acabando, pero su impacto apenas empezaba a entenderse del todo. El 747 no solo volaba rutas, las creaba. Antes del 747, las rutas de largo radio exigían escalas. De Nueva York a Tokio significaba repostar en Alaska. De Londres a Sydney requería varias paradas. Las aerolíneas operaban redes de hub y radios porque los aviones no podían volar lo bastante lejos con suficientes pasajeros. Los billetes eran caros, así que hacían falta vuelos alimentadores para llenar los tramos largos desde los hubs. El 747 cambió los números. De repente, las aerolíneas podían volar directo sobre océanos. La capacidad de pasajeros y la eficiencia de combustible por fin encajaban. Rutas económicamente imposibles pasaron a ser viables. Pan Am, auge y caída. Pan Am construyó su imperio con el 747. Las rutas transatlánticas y transpacíficas se multiplicaron. Pan Am se vendió como la aerolínea global, conectando continentes con servicio diario en 747. Su estrategia fue atrevida: meter el 747 en ciudades secundarias que antes no podían sostener un widebody. Portland, Seattle y San Diego de pronto tuvieron 747 directos a Tokio y Hong Kong. Pero la expansión agresiva de Pan Am resultó mortal. La aerolínea se pasó de la raya. Competidores como United y Delta tiraron precios. La situación financiera de Pan Am se fue hundiendo durante los 80. En 1991, Pan Am se derrumbó.
Irónicamente, la aerolínea que lanzó el 747 acabó destruida en parte por las guerras de capacidad que el avión hizo posibles. British Airways, dominio en Heathrow. British Airways usó el 747 para mandar en Heathrow. En su mejor momento, operó más de 50 747, la flota más grande de Europa. Londres se volvió un hub global de la aviación en parte porque British Airways podía llenar a diario tantos jumbos. Japón, el laboratorio doméstico. Japan Airlines y All Nippon Airways operaron enormes flotas de 747 en rutas domésticas de alta densidad. Tokio-Osaka, Tokio-Sapporo. Vuelos cortos con más de 500 pasajeros apretados en un solo avión. Solo en Japón tenía sentido. Alta densidad de población, viajeros de negocios que no iban a conducir ni tomar el tren. Las aerolíneas necesitaban la máxima capacidad en rutas cortas. El 747 era perfecto. HAL llegó a operar más de 80 747 en su pico, una de las flotas más grandes del mundo. Había salidas desde Tokio cada hora. En las rutas domésticas japonesas, el 747 era una máquina de hacer dinero. La conexión de Oriente Medio. Aerolíneas de Oriente Medio como Saudi Arabian Airlines usaron 747 para conectar el Golfo con Europa, Asia y Norteamérica. Qantas, pionera del ultra largo radio. Qantas abrió camino en el ultra largo radio con el 747. La Kangaroo Route de Sydney a Londres se volvió icónica. Los primeros vuelos aún necesitaban escalas en Bahrein, Singapur o Bangkok, pero a medida que mejoraron las variantes del 747 se hicieron posibles tramos sin escalas. El 747-400 por fin hizo Sydney-Los Ángeles sin escalas, un maratón de 13 horas que redefinió el vuelo de largo radio. Las tripulaciones de Qantas desarrollaron un know-how enorme en operaciones de ultra largo radio. El descanso de tripulación se volvió clave. Los protocolos para gestionar la fatiga de los pilotos se impulsaron en los vuelos de Qantas con 747. El hilo común en todas las regiones, el 747 no solo atendía mercados, los creaba. Sube a bordo, ingresas por una de las puertas del lado izquierdo. La cabina se estira hacia adelante y hacia atrás, casi infinita. 2 pasillos, filas de asientos en configuración 343 en clase turista, compartimentos superiores, el zumbido del aire acondicionado, ese olor tenue a combustible de avión y aire reciclado. Pero el 747 no es una cabina más, es una experiencia. El misterio de la cubierta superior. Esa escalera hacia la cubierta superior. Subir esos escalones se siente exclusivo. Arriba es donde viajan los de primera, donde los ejecutivos trabajan y donde los pasajeros más acomodados brindan con champán a 38.000 pies. Los primeros 747 incluso traían un lounge en la cubierta superior. Bares, sillones giratorios, espacios sociales para charlar a mitad de vuelo. Pan Am los vendía como la experiencia de vuelo más lujosa jamás creada. Cuando las aerolíneas empezaron a exprimir ingresos, los lounges desaparecieron. Más asientos reemplazaron esos espacios, pero la cubierta superior conservó su aura. La vista desde la cabina. A los pilotos les encanta la cabina del 747. Ubicada bien arriba del fuselaje, la vista no tiene comparación. La curvatura de la Tierra a nivel de crucero. Los amaneceres desde ahí se volvieron legendarios entre pilotos. Los primeros 747 necesitaban 3 tripulantes: comandante, primer oficial e ingeniero de vuelo. El ingeniero iba sentado de costado detrás de los pilotos, gestionando los sistemas. Cientos de interruptores, indicadores y diales cubrían su panel. El 747-400 eliminó al ingeniero de vuelo. Una cabina Glass Cockpit reemplazó los instrumentos analógicos. Con 2 pilotos alcanzaba para manejarlo todo. Un vuelo sorprendentemente suave. Ese rugido de motores, sobre todo en las versiones viejas con motores JT9D, grave, potente. Lo sientes en el pecho al despegar. Todo el avión vibra cuando los pilotos empujan las palancas de potencia. Pero ya en el aire, el 747 es sorprendentemente suave. Sus alas enormes se comen la turbulencia. El tamaño amortigua los movimientos. Mucha gente comenta lo estable que se siente comparado con aviones más chicos. Aterrizar un gigante. Aterrizar un 747 es un espectáculo. La nariz baja, el avión se ve absurdamente grande mientras se acerca a la pista. Toca primero el tren principal,
18 ruedas absorbiendo más de 600.000 libras. Después, el tren de nariz se apoya suavemente. El empuje inverso ruge. Los motores gritan cuando los reversores de empuje desvían el chorro hacia adelante para frenar el avión. Los frenos se ponen al rojo vivo. La desaceleración es firme, pero controlada. Para quien lo entiende, volar en el 747 significa algo. Es historia, es legado, es la reina. Los vuelos de pasajeros se llevan el glamour, la carga paga las cuentas. Hasta hoy el 747 manda en la aviación de carga como ningún otro avión. Esa puerta de carga en la nariz no es un detalle más, es brillante. Abres el morro, lo levantas y puedes meter montacargas directo al fuselaje. Los pallets entran uno tras otro. Cero espacio desperdiciado. La cubierta principal de un 747 carguero lleva más de 30 pallets. Es una cantidad de carga descomunal. Electrónica, fármacos, piezas de auto, flores frescas de Kenia, mariscos de Noruega. Cualquier cosa que tenga que cruzar un océano rápido. Los gigantes de la carga. UPS opera una de las flotas más grandes de 747-8F entre las aerolíneas de carga. Necesita velocidad. Entregar de un día para otro de Asia a Norteamérica exige aviones capaces de llevar cargas enormes sin escalas. El 747 se hizo justo para eso. Cargolux, el especialista de carga con base en Luxemburgo, tiene una gran flota de 747 cargueros. Mueve mercancía entre continentes a diario. Europa a Asia, Asia a Norteamérica. El 747 hace posibles las cadenas globales justo a tiempo. Cathay Pacific Cargo, Nippon Cargo Airlines. Las aerolíneas asiáticas dominan la operación de carga con 747. Hong Kong, Seúl y Tokio se convirtieron en mega hubs de carga. El 747 lo hizo posible. El mercado de conversiones. Los 747 de pasajeros convertidos inundaron el mercado de carga. Las aerolíneas retiran sus 747 de pasajeros, pero los transforman en cargueros. Algunas empresas incluso se especializan en ese proceso. Fuera asientos, suelo reforzado y puertas de carga instaladas. Un 747 de pasajeros se vuelve carguero en cuestión de meses. Hoy en día cientos de 747 cargueros siguen en servicio. Son más viejos, menos eficientes, pero todavía mueven un porcentaje brutal del transporte aéreo de carga mundial. Un ejemplo claro, la cadena de suministro del iPhone de Apple. Impulsada por cargueros 747, componentes de Asia a las plantas de ensamblaje y a centros de distribución globales. El 747 es la columna vertebral invisible. El 747 no solo movía gente y carga, cambió industrias enteras. Turismo transformado. El turismo se disparó gracias al 747. Antes, viajar al extranjero era para pocos, vuelos caros, poca capacidad y solo los ricos se iban afuera con frecuencia. El 747 convirtió el turismo en un negocio de masas. Billetes más baratos, más rutas, familias de clase media que de repente podían permitirse vacaciones en Europa. Asia vivió un boom turístico. El Mediterráneo quedó al alcance y las islas del Caribe prosperaron. Economías enteras se construyeron sobre el turismo impulsado por el 747. Tailandia, Grecia, España. Sus industrias turísticas explotaron en los 80 y 90, directamente ligadas al aumento de capacidad aérea. Cadenas de suministro globales. Las cadenas de suministro globales dependen del 747. La fabricación moderna vive del justo a tiempo. Piezas hechas en Taiwán, ensambladas en México y entregadas a clientes en Alemania en cuestión de días. El 747 carguero lo hizo posible. Los productos de alto valor viajan en avión en vez de barco. La velocidad se volvió una ventaja competitiva. Electrónica, farmacéuticos, piezas de automóvil, moda, todo atado a redes de carga basadas en el 747. Poder estratégico. Los gobiernos usan 747 con fines estratégicos. El Air Force One, el avión del presidente de los Estados Unidos, es un 747-200 modificado. Hay dos en servicio, designados BC-25A. Son centros de mando voladores capaces de reabastecerse en el aire y funcionar como una casa blanca móvil. Llevan comunicaciones seguras, contramedidas defensivas y sistemas de autosuficiencia que permiten al presidente gobernar desde 38.000 pies en plena crisis. Japón operó 747 como transporte gubernamental hasta 2019, cuando lo sustituyó por 777-300CR.
El 747 presidencial de Corea del Sur, conocido como Code One, se introdujo alrededor de 2010. El avión incluye salas de reuniones, comunicaciones seguras y alojamiento de lujo. Aplicaciones militares. El E-4B, apodado Night Watch, es un 747 modificado como puesto de mando aerotransportado para una guerra nuclear. Puede sobrevivir a pulsos electromagnéticos y operar de forma independiente durante días. Se construyeron 4 E-4B en los 70. Están en alerta constante. Incluso la NASA usó un 747. El Shuttle Carrier Aircraft, un 747 modificado, transportaba al orbitador del transbordador espacial a cuestas. Las imágenes icónicas del Shuttle sobre un 747 se volvieron símbolos del logro aeroespacial estadounidense. Hasta tuvo su set del Lego. La salvación de Boeing. Boeing también se salvó gracias al 747. La empresa casi se hunde durante el desarrollo, pero el éxito del 747 convirtió a Boeing en el líder de la aviación de fuselaje ancho durante décadas. La fábrica de Everett, construida para el 747, sigue siendo el edificio con mayor volumen del mundo. Ahí Boeing ensambla el 777, el 787 y ahora el 777X. Pronto el 737 MAX, todo gracias al 747. Cientos de miles de empleos, cadenas de suministro enteras, talento en ingeniería aeroespacial. El 747 creó un ecosistema industrial que todavía impulsa la economía estadounidense. Hagamos una pausa un segundo y hablar de las cosas increíbles que ha logrado este avión. El mayor número de pasajeros de la historia. El 747 tiene un récord Guinness por más pasajeros transportados en un solo vuelo. Durante la Operación Salomón en 1991, un 747 de El Al evacuó a 1.088 judíos etíopes desde Addis Abeba hasta Tel Aviv, incluyendo 2 bebés que nacieron durante el vuelo. Historias de supervivencia. El 747 puede volar con 3 motores, y en una emergencia incluso con 2. En un incidente de 1985, el vuelo 006 de China Airlines, un 747 SP, sufrió una falla de motor y turbulencia brutal sobre el Pacífico. El avión entró en picada. El capitán recuperó el control y aterrizó sin problemas. Todos los motores quedaron dañados, pero la célula aguantó. Tamaño y capacidad. Las alas del 747 son tan enormes que, si las pusieras punta con punta, cubrirían casi un acre. La superficie alar es de 5.500 pies cuadrados. La capacidad de combustible es una locura. El 747-100 original llevaba unas 48.000 galones. El 747-400 supera los 57.000. Y el 747-8 puede cargar hasta 64.000 galones. La cabina principal es tan grande que podrías meter varios autobuses dentro. Mide 184 pies de largo, 20 pies de ancho y 8 pies de alto. Carga fuera de lo común. Los 747 han transportado de todo: caballos, elefantes, yates, satélites, incluso piezas de la Estación Espacial Internacional. Una vez un 747 llevó una locomotora completa desde Australia hasta China. Ambición militar. El 747 es uno de los pocos aviones comerciales que tuvo una variante militar, el YAL-1. Fue un sistema experimental de arma láser aerotransportada. Boeing modificó un 747-400 con un láser montado en la nariz, diseñado para derribar misiles balísticos. El programa terminó cancelado, pero la ambición era una barbaridad. Evolución de los motores. Con 1.574 aviones construidos y 4 motores cada uno, se instalaron más de 6.000 motores en 747 a lo largo de la producción, sin contar repuestos y reemplazos. Pratt & Whitney, General Electric, Rolls-Royce, todos compitiendo por impulsar a la reina. La retirada acelerada tras el COVID-19. La retirada del 747 se aceleró muchísimo después del COVID-19. Las aerolíneas aparcaron flotas enteras. Muchos nunca volvieron a volar. Los cementerios de aviones en California y Arizona ahora están llenos de 747 retirados, pero algunos se niegan a morir. Los cargueros todavía los vuelan a diario. El último Boeing 747 salió de la línea de producción el 6 de diciembre de 2022 y se entregó por última vez en enero de 2023. Matrícula N863GT.
un 747-8F destinado a Atlas Air. Se juntaron los trabajadores, hubo una ceremonia para marcar el momento, banderas, discursos, nostalgia. 54 años de producción, 1.574 aviones construidos, una era se cerró. Pero, ¿por qué se terminó? Economía, eficiencia de combustible, tecnología. Los bimotores modernos como el Boeing 777X y el Airbus A350.000 ofrecen un alcance y una capacidad parecidos, pero con mejor eficiencia de combustible. A las aerolíneas no les salen las cuentas para operar 4 motores cuando con 2 hacen el trabajo más barato. Las normas ETOPS fueron cambiando. Al principio, los aviones bimotores no podían volar a más de 60 minutos del aeropuerto más cercano sobre el agua. Había miedo a perder un motor en medio del océano, pero la fiabilidad de los motores mejoró. Llegó ETOPS 180, que permitía desvíos de 3 horas. Luego ETOPS 330, ahora ETOPS 370. Los bimotores pueden volar prácticamente cualquier ruta comercial del planeta. La necesidad de aviones de 4 motores se evaporó. Retirada de pasajeros. Los 747 de pasajeros fueron los que desaparecieron más rápido. British Airways retiró su último 747 en 2020. Qantas en 2020. United Airlines en 2017. Delta en 2018. Japan Airlines en 2011. Solo unas pocas aerolíneas siguen operando 747-8 de pasajeros. Lufthansa, Korean Air y Air China, entre otras. Lufthansa para rutas de insignia, Korean Air para largo radio y vuelos domésticos de alta densidad, pero los pedidos del 777X, el reemplazo bimotor más cercano del 747, dejan claro que el final está cerca. Los días del 747 como avión de pasajeros están contados. Futuro carguero. Con los cargueros es distinto. Los operadores de carga siguen valorando la capacidad del 747 y su carga por la nariz. Atlas Air, UPS, Cargolux y Kalita Air seguirán volando 747 cargueros durante décadas. ¿Y ahora qué? Los cargueros ya construidos y los convertidos mantendrán a algunos 747 volando hasta la década de 2030, quizá hasta la de 2040. Aún se están convirtiendo 747 de pasajeros más antiguos. Por ahora, la demanda del mercado sigue ahí. Piezas de museo. El Museum of Flight en Seattle tiene un 747 prototipo. El National Air and Space Museum tiene otro. Bueno, una sección del morro. Varios 747 podrían convertirse en hoteles o restaurantes de aviación. Emprendedores compran aviones retirados, los dejan en tierra y los transforman en alojamientos curiosos o experiencias para comer. La mayoría de los 747 acabará en cementerios de aviones, desmontados para repuestos, aluminio reciclado, motores vendidos a otros operadores. La realidad de la jubilación en la aviación. ¿Veremos otros 747? Probablemente no. Boeing no tiene planes para un sucesor. El mercado no existe. Los widebodies bimotores mandan. El A380 fracasó. El 747 es el último de su especie. Pero eso no le quita nada a lo que logró. Todo avión acaba enfrentándose al declive. Incluso los programas más exitosos se quedan viejos cuando aparece nueva tecnología. Pero el 747 es distinto. No se desvaneció, definió una era. Lo que fue reemplazado. Mira qué reemplazó el 747. ¿Y qué terminó reemplazando al 747? El 707 y el DC-8 fueron los primeros aviones de la era del jet. El 747 los sobrevivió. De repente, los reactores de fuselaje estrecho ya no podían competir con el 747. La era de los 4 motores se acabó de forma contundente. Las variantes de pasajeros del A340 y del 747-400 ya no están en servicio comercial, salvo unos pocos operadores en mercado de nicho. El A380 o el 747-8i nunca llegaron a despegar de verdad. El 777 y más tarde el 787 y el A350 marcaron la muerte de los 4 motores en las rutas de pasajeros. La certificación ETOPS avanzó hasta el punto en que los bimotores pueden volar a cualquier parte y la economía se inclina de manera aplastante por 2 motores frente a 4. Lo que demostró el 747. El legado no va solo de eficiencia, va de lo que el 747 demostró que era posible. Demostró que aviones enormes podían ser viables comercialmente. Demostró que volar podía democratizarse. Demostró que las cadenas de suministro globales podían depender de la carga aérea.
Y sobre todo, demostró que la audacia se recompensa. Boeing casi se va a la quiebra construyendo el 747, pero esa apuesta salió bien. Durante 50 años generó ingresos, prestigio y liderazgo tecnológico. Valió la pena el riesgo 1000 veces. Ícono cultural. Este avión trascendió a la aviación. Se convirtió en un símbolo cultural. En el cine salen 747s. Air Force One en 1997, La Jungla 2, Alerta Roja en 1990, Executive Decision en 1996. El 747 representa poder, prestigio y alcance global. Las marcas lo usan en publicidad. Su silueta se reconoce al instante. Incluso quienes no son fans de la aviación conocen al 747. Los spotters se reúnen en los aeropuertos para fotografiarlo. Algunas libreas se volvieron legendarias. La Landor de British Airways, el Globo Azul de Pan Am, el canguro volador de Qantas, todas en 747. La reina de los cielos, que reine para siempre en la memoria colectiva. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?